Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado ya de junio, en el que todos estamos ya deseandito de ver si podemos ir a la playa o no, pues vamos a hablar de algo interesante. En esta ocasión, qué más interesante que pensar que ya viene el verano, que nos apetece mucho pensar en la playita, en irnos a la casa de verano o bien recorrer un poco nuestro país. Y hoy vamos a ir a un sitio en el que uno está absolutamente implicado porque es su casa, aunque en este momento esté un poquito lejos de ella, pero vamos a hablar de la región más importante de España, especialmente en esta época de verano, porque nada más y nada menos que en 2019, último año en el que se cuantificaron la presencia de turistas, pues acudieron nada más que 30 millones de personas. Estoy hablando de la región de Andalucía. Y vamos a hablarlo con una persona que conoce bien Andalucía por varias razones. En primer lugar, porque fue alcalde de una de las ciudades más bonitas de esta región, como es Córdoba. Por otro lado, porque en su día también fue director general de la Policía del gobierno del Partido Popular, y en la actualidad porque es el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Estoy hablando de José Antonio Nieto, con el que hablaremos, repasaremos muchos temas de Andalucía, especialmente esa visita que se habrá producido en el momento, en el momento que veis este programa, pero nosotros lo grabamos justo un momentito antes de que se produzca, del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al presidente Pedro Sánchez. Esperemos que esta visita no sea tan breve como la de Biden, pero al fin y a la postre Andalucía va a reivindicar cosas importantes de las que hablaremos inmediatamente. Pero antes, permitidme deciros, amigos de Factores de Poder, que somos una compañía internacional de comunicación radicada en Miami, liderada por dos personas como Patricia Poleo y Roberto Alejandro Betancourt, y que nos caracterizamos por ser una compañía de comunicación internacional con influencia en todas aquellas zonas en donde se nos ve y se participa de nuestros programas. Hay que decir que se nos ve tanto en Estados Unidos, Latinoamérica, como ahora también de manera importante en España, y que nuestros programas se caracterizan por veracidad, rigor y sobre todo por la importancia de los personajes que vienen a los mismos, y también un poco pues porque seguimos la actualidad. Por ello, si vosotros, amigos de Factores de Poder, tenéis previsto llevar a cabo algún tipo de promoción desde el punto de vista de marca, o porque sois profesionales o porque tenéis algún producto que dar a conocer, qué mejor que esos productos se conozcan a través de los distintos programas de Factores de Poder, y para ello os recomendamos que os pongáis en contacto con nuestros asesores comerciales y de marketing y publicidad para que entre todos progenéis una campaña adecuada que os dará un buen futuro. Para poder poneros en contacto con los responsables publicitarios de Factores de Poder, tenéis que poneros en contacto a través de la www.factoresdepoder.com. Y desde luego no olvidéis de que invertir con Factores de Poder y invertir en publicidad en Factores de Poder es mejorar tu futuro.
Pasando ya al tema que nos ocupa, hablar de nuestra Andalucía y hablar de esa maravillosa tierra, pues quiero saludar en primer lugar a José Antonio Nieto. José Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Encantado de saludarte de nuevo. ¿Cómo está tú y nuestra tierra andaluza? ¿Cómo está? Pues mira, está deseando de recibirte de nuevo, esperando que este verano se parezca ya lo más posible a ese verano normal en el que, pues eso, tantos millones de personas de todo el mundo disfrutaban de nuestra tierra, de nuestras costas, de las zonas de interior, y confiando también en que la vacunación masiva que se está llevando a cabo de manera exitosa, pues nos permita ver un poco más tranquilo esa salida de la crisis sanitaria que el COVID nos ha provocado y que tantos efectos está teniendo, ¿no? Así que confío en que pronto te tengamos de nuevo en nuestra tierra, que es la tuya, que podamos recibir a muchísimas personas que decidan pasar unos días de descanso en este verano y que, bueno, pues las personas que lo han pasado tremendamente mal de la hostelería, de la restauración, todo el mundo del turismo, pues pueda ir recuperando un poco esa actividad que tanto se ha añorado. Al principio del programa decía que en 2019 estaban cuantificadas aproximadamente 30 millones de personas que visitaban nuestras 8 provincias para disfrutar de sus costas, de su playa, de sus monumentos y de su gastronomía. Este año con el tema del COVID y a pesar de que también el año pasado el verano no fue malo del todo, pero nada que ver con lo que suele ser un verano en Andalucía, ¿qué previsiones hay en cuanto a fortaleza de ese turismo que pueda paliar un poco la situación, vamos a decir, económica? Porque de la situación sanitaria sabemos cómo están las cosas, pero ya está bien de hablar de sanidad y es hora de hablar de economía y es hora de hablar de reactivación y mirar al futuro, ¿no? ¿Cómo se prevé que pueda ser el verano este año? Mira, la semana pasada, tanto en el Pleno como en la Comisión de Turismo que se acaba de celebrar, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que también es consejero de Turismo, nos decía que en base a los datos que ya disponemos, con la información que nos están pasando tanto los observatorios nacionales e internacionales como el propio sector turístico, se aprecia una reactivación muy importante. No vamos a estar, evidentemente, en esa cifra de 30 millones que visitaron España, que visitaron Andalucía, perdón, en 2019, pero sí creo que vamos a estar bastante por encima del número de visitas que se produjeron en el último verano, en el verano de 2020, que no fue un mal verano, porque bueno, pues estuvo ahí entre la segunda y la tercera ola, que luego pues, nos hizo bastante daño y nos perjudicó mucho, pero ese verano hubo una cierta actividad, ¿no? Queremos, y se busca, y creo que se va a conseguir, que la actividad se incremente de forma notable, pero, y eso es lo más importante, que no tenga ninguna consecuencia y ningún empeoramiento en la parte sanitaria, que no tengamos una quinta ola de la que tener que lamentarnos en el futuro. Creo que vamos en la buena dirección, creo que ese trabajo que están haciendo los sanitarios va a dar resultados y confío plenamente en la profesionalidad de todo el sector turístico de Andalucía, desde el bar pequeñito, el chiringuito de playa, hasta el hotel de 5 estrellas que se están volcando en recibir con los brazos abiertos a todas las personas que nos visiten. El hecho de que el Reino Unido no haya abierto del todo la espita para que acudan sus habitantes a nuestra Andalucía, hay que decir que el Reino Unido es importante porque no solo viene el turismo, vamos a decir, estacional, sino que hay un turismo residencial muy importante en provincias como Granada, Almería, en la provincia de Cádiz y tal, en Málaga también. El turismo de residencia inglés es muy importante y estarán deseando acudir a su casa de verano y a pasar esas temporadas que pasan en Andalucía. ¿Se prevé que se pueda recuperar? ¿Lo damos por perdido la mitad de la temporada? Mira, hay dos noticias que las dos tienen que ver con algo que gráficamente observamos hace apenas una hora, ¿no? Con esa supuesta cumbre hispanoamericana en esa reunión de chistes, yo creo que hacemos bien en reírnos, entre Joe Biden y el presidente Sánchez, que bueno, pues fue una tomadura de pelo más a los españoles, que ya estamos un poco cansados de que se nos intente dar gato por liebre permanentemente. Bueno, pues
hay dos hechos que la política o la no política internacional del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Laya nos está haciendo daño. Uno, la relación con Marruecos, que nos provocó una crisis sin precedentes hace apenas un mes, que ahora acabamos y lo que viene con Marruecos, pero iremos hablando a lo largo del programa de Marruecos, porque es muy problemático lo que nos viene con Marruecos, ¿no? Efectivamente, no va a quedar ahí, me temo que no va a quedar ahí la situación, pero ya hay un hecho evidente. Este año Marruecos ha decidido excluir a España de la operación Paso del Estrecho. Esa operación, que es, yo lo he vivido como secretario de Estado de Seguridad, complejísima de desarrollar desde el punto de vista de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero muy importante económicamente porque genera mucha actividad en los puertos. Se cuantifican 500 millones de euros de pérdida aproximadamente, ¿no? Esa en pérdida directa, si ahí contabilizamos los billetes de tren, si contabilizamos, bueno, pues los gastos que directamente se desarrollan, pero es bastante más si le incorporamos las comidas y los gastos de hospedaje que se pueden desarrollar desde que entran las personas que van a pasar a Marruecos en la frontera con Francia hasta que salen por Algeciras y su vuelta posterior, bueno, pues es un tránsito importante, ya digo, complejo desde el punto de vista de su organización, pero muy interesante desde el punto de vista económico. Eso ya va a ser un daño muy importante para porque nos harán la puñeta en la carretera, pero luego no van a dejar un duro, porque si tienen que irse a Portugal a coger los ferries, ni Almería, ni Motril, ni Málaga van a rascar, y Algeciras no van a rascar bola de todo lo que supone la operación del Estrecho, ¿no? Efectivamente. Incluso tenemos dudas de cómo se va a gestionar ese tránsito si es que finalmente se autorizan a los puertos portugueses para que se produzca también ahí el tránsito de personas, porque puede haber una saturación, puede generar problemas de otro tipo y bueno, pues creo que esa mala política internacional de España, junto a una actitud que también creo que hay que denunciar por parte del gobierno de Marruecos, que tampoco, ni siquiera con un gobierno como el de Sánchez, creo que está justificada y no la voy a justificar yo, pues eso va a provocar un daño. El segundo, que ya venimos avisando hace mucho tiempo, había que haber desarrollado una actividad diplomática directa con el Reino Unido, sabiendo la importancia que el turismo británico tiene para Andalucía, evidentemente, pero también para la Comunidad Valenciana, especialmente para Baleares, para Cataluña, que es muy importante. El Mediterráneo completo, ¿no? Sí. Efectivamente, y que suponía para Andalucía el 25% del flujo turístico en los últimos años. Bueno, creo que cualquier persona que haga unos mínimos números, pues sabe la dimensión de ese impacto, ¿no?, que va a tener. Que se podía haber resuelto porque podíamos ofrecer absoluta garantía desde el punto de vista sanitario a los turistas británicos y creo que en este caso lo que ha pesado es que el Reino Unido se ha visto, bueno, pues con una relación mucho más estrecha con Portugal o con Grecia o con Italia que con España. Y en este caso, pues nosotros nos ha mantenido en la lista naranja. Y José Antonio, digámoslo claramente, yo sé que como político y tal a veces tenéis que ser prudentes, pero ¿qué puñetas pinta España en un país tan importante como el Reino Unido sin embajador? Eso no hay quien lo entienda. Sí, es que esas cosas se pagan. Cuando se cometen errores como ese, cuando además no se manda a una persona con un peso específico importante, con una capacidad de interlocución alta, pues eso se paga, ¿no? Y estamos viendo cómo, ya digo, en el caso del Reino Unido, de una forma absolutamente evidente, pero en el caso de Estados Unidos, bueno, pues el presidente Biden no ha considerado en absoluto ni el peso político de España como país y, por supuesto, en absoluto el peso político de Sánchez como líder europeo, ¿no? ¿Y qué pasará? Porque hay que decir que nosotros estamos grabando este programa 24 horas antes de que nuestro presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, acuda al Palacio de la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez. ¿Qué pasará con Pedro Sánchez y Juan Manuel Moreno Bonilla después de que Pedro Sánchez en 2 años y medio ha tenido marginado a la máxima representación andaluza sin recibirle, sin escucharle, con los problemas que ha causado el COVID, con los problemas que ha causado el Brexit, con los problemas que ha causado
todo esto que estamos hablando de Marruecos. Y para Sánchez Andalucía no existe, Andalucía no está presente porque, claro, como no es de los suyos, ¿qué pasará en esa reunión de Moncloa? ¿Cuáles van a ser un poco las reivindicaciones de Andalucía con respecto al gobierno central? Pues, Eugenio, te agradezco mucho esa pregunta y te voy a pedir un poquito de paciencia porque hay muchas personas que nos siguen Si son desde como si son 40 minutos la respuesta, pero es un tema muy importante para Andalucía y para España, porque aquí hay otro aspecto que es Cataluña. Se va a empezar a través de los indultos a dar una negociación política con Cataluña para dar inversiones, dinero y demás, además procedente de los fondos europeos, y Andalucía, que por un lado son 9 millones de habitantes, por otro lado es la región más importante de España y con graves necesidades. Resulta que el presidente del gobierno no se ha dignado a recibir al presidente de Andalucía hace 2 años y medio y por de pronto solo de IVA nos deben 4.000 millones de euros solicitados por Susana Díaz, la hasta ahora secretaria general del PSOE, cuando era presidenta, y de eso nunca más se supo. Y contemos y sumemos y sumemos y sumemos. ¿Y qué pasa? ¿Que Andalucía es la hermanita pobre de España para Sánchez? Efectivamente, pues te decía que hay muchas personas que nos siguen desde Miami, desde otras ciudades de Estados Unidos, desde Latinoamérica o de muchos sitios de Europa, porque al final esta es la ventaja que tiene Internet. Andalucía, efectivamente, es la comunidad autónoma más poblada de España. Aquí lo sabemos, pero no tiene por qué saberlo quien vive fuera. Es, junto con Castilla y León, la comunidad con más territorio. Tenemos un territorio aproximado igual que el de Portugal, por ejemplo. Tenemos más habitantes y más territorio que 9 países de la Unión Europea. Andamos por los 9 millones, casi, sí, ¿no? Estamos muy cerca de los 9 millones de habitantes y tú decías muy bien, y es exacta la fecha que das, en 2 años y medio el presidente del Gobierno de España no ha recibido al presidente de la principal comunidad autónoma del conjunto del país. Pero es más grave todavía si digo que no es que hace, porque si hace 2 años y medio le hubiera recibido, ya habría habido alguna reunión. Es que no le ha recibido nunca. Es que el presidente de la Junta de Andalucía llegó al gobierno en enero del año 2019. El presidente del Gobierno de España se comprometió a recibirlo en la sede de la presidencia del gobierno. Fueron pasando los meses, fueron produciéndose acontecimientos, llegó la pandemia y nunca ha habido una reunión, nunca ha habido una cumbre entre el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, después de 37 años de socialismo. Y con 2 detalles, José Antonio. Primero, el presidente del gobierno tiene una casa en la localidad almeriense de Vera, donde solía pasar los veranos antes de ser presidente de gobierno. Segundo detalle, ha ido a una finca de patrimonio nacional a pasar el verano que está en Andalucía, al lado de esa famosa ermita del Rocío que está en la maravillosa Huelva. Y no, o sea, ¿qué cuesta llamarle Juan Manuel? Estoy en Huelva pasando las vacaciones el mes de agosto, vente, comemos y hablamos. Ni eso. No lo ha hecho. Los 3 veranos que el presidente del gobierno ha sido Pedro Sánchez, los 3 veranos ha pasado una temporada en esa finca de Doñana, que está efectivamente en la provincia de Huelva, en un paraje natural envidiable, y no ha tenido nunca el más mínimo detalle para pues intercambiar una opinión y colaborar con el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando la Junta de Andalucía siempre le ha tendido la mano de forma leal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el presidente del Gobierno de España, 2 años y medio después de haber llegado al gobierno, Juanma Moreno, por primera vez le va a recibir, pero no por casualidad. Le va a recibir porque tiene previsto ya recibir al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que hace menos de un mes que tomó posesión y ya lo va a recibir. Fíjense qué diferencia. Cualquier persona que nos siga de España o fuera de España, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, 2 años y medio desde que es presidente, ni una sola visita al Palacio de la Moncloa. Pere Aragonès, apenas un mes y va a ser recibido de manera inmediata. Claro, nadie hubiera entendido que una vez más el presidente de la Generalitat de Cataluña hubiese ido a ser recibido por el presidente del Gobierno de España y una vez más el presidente de Andalucía hubiese sido relegado de forma indecente por parte del gobierno, por parte del presidente del Gobierno de España, ¿no? En segundo lugar, el presidente de la Junta de Andalucía, ¿qué ha hecho ante esta situación? ¿Se ha quejado o ha puesto alguna pega? Ninguna.
el día y la hora que le ha citado el presidente del Gobierno de España. El presidente de España lleva sin hablar con la oposición más de medio año, que no se ha dirigido al líder de la oposición, a Pablo Casado. En el día de ayer, los 5 portavoces de los 5 grupos parlamentarios que hay en Andalucía nos reunimos con el presidente Juanma Moreno para trasladarle aquello que entendemos que es prioritario en esa reunión que va a tener con el presidente Sánchez. Y llegamos a un consenso. Y ese consenso ha sido... ¿Por qué es importante? Andalucía se caracteriza, y aunque fuera otra presidente también, con el tema que yo decía antes al inicio de la pregunta, cuando se hablaba de esa reclamación de 4.000 millones de euros, que eran de dinero de los andaluces, que el gobierno central no había dado a los andaluces, que les correspondía para los gastos en sanidad, dependencia, etcétera, etcétera, se hizo un dictamen en el Parlamento, los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo. Ahora que van a ir a donde Sánchez, también os habéis reunido. Y yo sospecho que la reivindicación será, Sánchez, nosotros pedimos ser iguales tal y como establece la Constitución española, que si tú das 4 a Cataluña, a nosotros nos des lo que sea proporcional al número de habitantes que tenemos, pero sin ningún tipo de discriminación. Entonces, sabiendo que si va a haber una mesa unilateral entre el Gobierno central y Cataluña, Juan Manuel Moreno Bonilla ha solicitado la creación de una mesa bilateral entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de España. Hay que tener claro que no se pide ni independencia ni nada, se pide una mesa de negociación, vamos a decir, para hablar de las necesidades que tiene Andalucía de carácter económico, de ese problema que hemos hablado en cuanto al hecho del Brexit, Marruecos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles van a ser las reivindicaciones concretas que se le van a plantear a Sánchez? La primera, un cambio inmediato en el sistema de financiación autonómico que está siendo tremendamente dañino para Andalucía. No solo para Andalucía, para Andalucía. Para todas las regiones. No todas, porque hay una serie de comunidades que están muy perjudicadas, fundamentalmente Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Son las 3 comunidades con un hándicap, una pérdida de ingresos mayor en todo este sistema que se aprobó por un pacto entre el presidente Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña. Luego se inventaron lo de España nos roba, pero este sistema de financiación del que se queja Cataluña fue un acuerdo entre el presidente Zapatero y Esquerra Republicana. Por tanto, primer tema, primera reivindicación, nuevo sistema de financiación con un trato justo para Andalucía. En segundo lugar, y nos preocupa muchísimo, porque hoy hemos conocido que la Unión Europea aprueba el documento que ha remitido el Gobierno de España para el reparto de los fondos Next Generation, los fondos europeos de recuperación. Esa es otra. Resulta que nos iban a dar 27.000 millones y solo nos van a dar 19.000 millones. ¿Nos llegará a Andalucía para comprar una barra de pan o se lo van a quedar todos los catalanes? Bueno, a nosotros lo que nos preocupa es que ese documento que supuestamente aprueba la Unión Europea no lo conoce nadie. Yo he dicho que el presidente Juanma Moreno ayer nos reunió a todos los portavoces y nos dijo, oye, vamos a consensuar lo que yo le voy a decir al presidente de España. Bueno, pues el presidente de España, en algo que nos jugamos el ser o no ser de España y de los españoles en el futuro, ha hecho él solo un documento que no se ha dado a conocer ni siquiera al Congreso de los Diputados. Ya no es que no se haya negociado, ya no es que no se haya consensuado, es que ni siquiera se conoce. Lo ha elevado a la Unión Europea y no sabemos ni cuáles son los criterios, ni cómo se va a repartir, ni en base a qué razones, a qué argumentos se va a producir esa distribución de recursos entre las distintas comunidades autónomas. Andalucía ha pedido una cosa que me parece que es muy sensata. Oiga, el mismo criterio con el que la Unión Europea ha repartido los fondos entre los distintos países, que lo use España para repartirlo entre las distintas comunidades autónomas. Son 3 criterios: población, desempleo y PIB. El Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma, igual que se empleó con los países, la tasa de desempleo de cada comunidad autónoma, igual que se usó con los países, y la población de cada comunidad autónoma, igual que se usó con los países, porque si se hubieran usado otros argumentos, por ejemplo, si se hubiera usado solo el de población, como parece que pretende el gobierno Sánchez, Alemania se hubiera llevado más recursos que España. Sí. Y no ha sido así. Francia se hubiera llevado más recursos que España y no ha sido así.
porque tienen más población que España. Lo que pasa es que hay un elemento corrector, que es que España tiene más desempleo que Alemania y que Francia, entonces se corrige en beneficio de España. España tiene un Producto Interior Bruto más bajo que Alemania y que Francia, y por tanto hay una corrección, en segundo lugar, en ese aspecto. Bueno, pues hágase igual en Andalucía. No nos trate o no pretenda distribuirlo solo por población, porque en ese caso comunidades como Madrid o como Cataluña o como el País Vasco saldrían claramente beneficiadas en el reparto que se hiciera dentro de España. Saldrán más beneficiadas que Andalucía, seguro. Seguro. Ese es el segundo tema que consensuamos en el día de ayer. Y en el tercer tema, y ahí te voy a hacer una precisión sobre lo que tú decías antes, que efectivamente es así, pero te voy a decir el razonamiento completo que hace Juanma Moreno en cuanto a la interlocución con el gobierno. Al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no le gustan las mesas bilaterales. Lo que ocurre es que ante lo que él cree que debería producirse, que es una mesa con los 17 presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno de España, como el presidente... La famosa conferencia de presidentes, ¿no? Pero plena, con 17... En el Senado en un pleno, como se tiene que hacer. Efectivamente, pero ya hace bastante tiempo que el País Vasco no acude a esas reuniones y hace ya algo menos, pero también bastante tiempo que el presidente de la Generalitat no acude a esas reuniones. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues monta mesas bilaterales con Cataluña o con el País Vasco. El presidente de la Junta de Andalucía lo que ha dicho es, oiga, intente de nuevo la mesa 17, que es con todos los territorios, con todos los presidentes. Y no hay secretos, lo que se negocie para uno lo conocen los otros 16. Pero Juanma Moreno se olvida de un tema y es el siguiente, tal y como quieren plantear el gobierno la mesa bilateral con Cataluña o la mesa de negociación con Cataluña, se hace una... vamos a decir, una suplantación, se sobrepola a lo que es el Parlamento de Cataluña y al Parlamento español desde el punto de vista de la toma de decisiones, porque los acuerdos que hay allí, qué base legal tienen y en base a qué Parlamento se han aprobado o se van según qué criterios de legalidad constitucional. Esa es la diferencia que Juanma Moreno, la excusa que le van a poner a Juanma Moreno a la hora de hablar de lo que pueda ser su petición de mesa de negociación, será que existen comisiones bilaterales desde el punto de vista de negociación de transferencias, etcétera, etcétera. Pero no es igual lo que pide Juanma Moreno a lo que pide Cataluña y lo legal es lo que pide Juanma Moreno y no lo que pide Cataluña. Efectivamente, la comisión bilateral también la recoge el Estatuto de Andalucía y está funcionando, igual que está funcionando con Cataluña, igual que está funcionando con otras comunidades autónomas. Esas son comisiones de carácter técnico, compuestas fundamentalmente por funcionarios, con algún político que lleva la interlocución en las dos partes, normalmente el ministro de Administraciones Públicas y el consejero de Presidencia de cada comunidad autónoma, pero lo que está pidiendo Cataluña es otra cosa. Lo que está pidiendo Cataluña es, oye, esos pequeños que negocien lo que quieran entre ellos, pero lo mío lo negocio yo solo. Y los demás no se van a enterar de qué estoy negociando yo. Y eso no es válido. Si el presidente del gobierno de España quiere actuar de esa forma, a Andalucía las mismas condiciones que a Cataluña y al País Vasco. Si el presidente de España consigue, que es lo deseable, que la Constitución se lleve a cabo, que el órgano el órgano que recoge la Constitución y las normas que desarrolla la Constitución para todo lo que tiene que ver con los sistemas y las medidas que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, se llama Conferencia de Presidentes. Y la Conferencia de Presidentes se compone de los presidentes de cada una de las comunidades autónomas. Y ahí es donde se alcanzan los grandes acuerdos. Y aunque sea un mero órgano consultivo, es un órgano con una capacidad política tremenda porque está en representación de las 17 comunidades autónomas allí. Bueno, y no es solo consultivo, tiene capacidad de lograr acuerdos y tiene capacidad además de impulsar modificaciones legislativas como ya ha ocurrido en el pasado. Por tanto, bueno, es el órgano que a nosotros nos gustaría que impulsase la nueva política autonómica y el nuevo orden territorial en España, que, oye, igual necesita correcciones, igual necesita actualizaciones, pues abordémoslo, pero no desde la opacidad, no desde el ventajismo, no desde tratar de forma desigual a unos territorios y a otros, porque eso, desde luego,
nos parece injusto y el presidente Juanma Moreno no lo va a aceptar. No quiere que a Andalucía se le deje el segundo plato, lo que no quieran otras comunidades autónomas que desgraciadamente bueno, pues ya ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Y aparte del capítulo de financiación autonómica, ¿qué más se le va a pedir? Porque claro, Andalucía necesita inversiones en ferrocarril, necesita asegurarse un poco que sus agricultores, teniendo en cuenta la situación del Brexit, puedan exportar, por ejemplo, el Reino Unido y otros países con la garantía que sea preciso. Y luego hay un problema muy gordo que tiene Andalucía y dos ciudades hermanas de Andalucía, pero que de una u otra forma también afectan a Andalucía, como son Ceuta y Melilla, como es todo eso que hemos hablado de Marruecos, y muy especialmente se ha visto a raíz de esa invasión o, digamos, avalancha de personas que han llegado a Ceuta muy recientemente, que cerca de 10.000 personas. ¿Cómo se pueden abordar todos estos problemas de cara a futuro sin que hablen Juanma Moreno y Pedro Sánchez de una manera seria? Claro, mira, hay tres asuntos que también de forma particular, ya te digo que el gran consenso de todos los grupos políticos básicamente estuvo en esos tres temas, ¿no? Una reforma y mejora de la financiación autonómica y en concreto para Andalucía. Segundo, un reparto justo de los fondos europeos que va a ser muy importante en el presente y en el futuro de España y de Andalucía. Y en tercer lugar, un trato institucional justo y equilibrado para Andalucía. El mismo que para otras comunidades autónomas, no queremos más. El mismo que para otras comunidades autónomas. Y luego hay tres temas particulares muy concretos que también se pusieron encima de la mesa y que son muy importantes. Uno que se puede entender menos, que no va a portadas de medios de comunicación, pero que para Andalucía es vital, que es la mejora del sistema de electrificación de Andalucía. Tremendamente importante. En España hay una empresa pública, Red Eléctrica Española, que es la que gestiona y construye el sistema de transporte energético. Ese sistema de transporte energético es un sistema asimétrico en el que hay comunidades autónomas, otra vez, como Cataluña, como el País Vasco, en el que prácticamente por metros cuadrados determinan cuáles son las zonas que tienen algún problema de electrificación, y luego hay comunidades autónomas como Andalucía, pero no solo Andalucía. Y otra vez también le ocurre a Valencia, de una forma muy grave le ocurre a Castilla y León, le ocurre a Castilla-La Mancha, le ocurre a Extremadura, donde hay grandes territorios sin abastecimiento suficiente de energía. Ahora se habla mucho de la España vaciada y se habla mucho de la necesidad de impulsar inversiones en territorios con problemas de despoblación. Pero ¿cómo se va a poner una industria en un sitio donde no hay caudal energético? Es que es materialmente imposible. No puede haber una empresa, no puede haber una fábrica allí donde no está garantizada el abastecimiento energético. Por tanto, mejorar la electrificación, mejorar la red de transporte energético en Andalucía es vital. Y ya de paso, el presidente también le va a trasladar que para muchas familias andaluzas el coste de la energía está siendo un problema de primer orden, que le impide llegar a final de mes, que le impide poner el aire acondicionado con las temperaturas tan altas que hemos tenido, igual que le impidió poner la calefacción cuando hacía frío, ¿no? Y esos dos temas, pues evidentemente son importantes. El segundo tema particular, que para Andalucía también es muy grave, he dicho antes, lo reitero ahora, tenemos un tamaño casi igual que el de Portugal, pero tenemos un problema de conexión por ferrocarril y conexión por vías de gran capacidad, porque, bueno, pues por el sistema que se impuso en España, todas las conexiones de ferrocarril es entre Madrid y un punto determinado. Perdóname que ponga mi propio ejemplo, José Antonio. Yo estoy en Cantabria en este momento porque mi madre reside en Cantabria, es mayor y tengo que estar con ella una temporada y demás. Pero yo cada vez que voy desde mis Roquetas de Mar a Madrid para luego venir a Cantabria, tardo 15 horas de viaje, lo que son 570 kilómetros a Madrid y 347 kilómetros de Madrid a Bilbao para coger un pequeño enlace de 30, 40 kilómetros a Laredo, que es donde estoy. Hasta el punto de que coger un tren de Almería a Madrid, salgo a las 7 de la mañana de Almería y llego a Madrid a las 2 menos cuarto de la tarde. El tren no es del siglo XXI, como suelo llamarlo yo, y soy vasco y muchos me entenderán, es como la chocolatera de Guernica. Como decía mi difunto padre que estudió profesorado mercantil en la década
década de los 50 y cuando se fueron a viaje de estudios a Andalucía decía que solía parar el tren, cargaban el garrafón de vino y lo cogían corriendo desde la cantina de la estación, ¿no? No ha cambiado mucho y estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Pero la situación del tren en Andalucía, tanto interna como externamente, no ha cambiado demasiado, ¿no? Sí, tenemos un problema de conexiones por ferrocarril, eso lastra nuestro desarrollo y efectivamente si vas de Almería hasta Madrid tienes un recorrido eterno, lentísimo, pero por ejemplo te resulta imposible ir de Almería hasta Huelva, que son los dos extremos de Andalucía, en ferrocarril, porque imposible. No está conectada. Entonces, una de las cosas que queremos también y que el gobierno de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, quiere impulsar es esa nueva conexión que permita que con costes asequibles los ciudadanos puedan moverse entre las distintas provincias de Andalucía y puedan interconectarse con Madrid, con Barcelona, con las grandes ciudades, con Valencia, con las grandes ciudades de... Es que por poner un ejemplo, y esto es muy importante, si yo salgo de Almería y voy a Madrid, que tengo 570 kilómetros, si salgo de Almería y voy a Sevilla, tengo los mismos 570 kilómetros. A Madrid tardo del orden de 7 horas y a Sevilla, si voy en transporte público sin contar el avión, que tengo 2 aviones al día, puedo tardar hasta 18 horas. Sí. Es un problema que tenemos que resolver y que el presidente Juanma Moreno se ha propuesto resolver y se le va a plantear al presidente del Gobierno de España, ojo, se le va a plantear desde la lealtad y con ánimo de colaborar y se le va a plantear diciéndole lo siguiente, oiga, me gustaría que el Gobierno de España invirtiera en Andalucía igual que lo ha hecho en otros territorios para mejorar esta situación. Transporte eléctrico, transporte por ferrocarril. Pero si no lo hace, déjeme que lo haga yo, porque es que ni siquiera puede hacerlo la Junta de Andalucía porque son competencias de ámbito estatal que no puede realizar la Junta de Andalucía y que nos vemos con los brazos atados a la espalda porque ni lo hacen ni podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar resolver esas dos cuestiones que son importantes. Y la tercera materia concreta que queremos, que el presidente va a debatir con el presidente Sánchez y que es muy importante para Andalucía, es el desenlace, la negociación final de la PAC, la Política Agraria Común, la principal línea presupuestaria del presupuesto común europeo, que tiene que ver con el mantenimiento de la agricultura y la ganadería en los territorios de la Unión Europea, que para Andalucía es vital. Vital porque el sector primario en Andalucía tiene un peso muy superior al de otros territorios, tiene una capacidad competitiva muy importante, pero es inviable sin ese aporte, sin esa colaboración de la financiación europea. Por tanto, los 3 temas. Queremos potenciar nuestro desarrollo teniendo capacidad energética, queremos mejorar nuestra movilidad y también las capacidades de Andalucía con esa mejora del transporte, especialmente por ferrocarril, y queremos asegurar el futuro de la agricultura con una buena negociación de la PAC. Y se le va a plantear algo, hemos hablado al principio de la entrevista de la problemática que está causando el hecho de la falta de política internacional por parte del gobierno de Sánchez, en este caso con Marruecos, por ejemplo, no haber hecho el primer viaje presidencial a Marruecos, continuos desajustes que ha habido con Marruecos en materia de política y relación diplomática, y el último ha sido pues esa famosa visita del señor Ghali del Frente Polisario a una clínica de Logroño para curarse el COVID, lo cual ha causado el enojo de Marruecos. Pero esto que está pasando con Marruecos, en lo que afecta a Andalucía como tal, hemos hablado del paso del estrecho, no podemos olvidar que Marruecos utiliza muchas veces zonas de la provincia de Almería y de la provincia de Granada como plataforma para lanzar sus productos entre la Unión Europea a través de empresas marroquíes en España. El problema que genera la inmigración ilegal y la absorción que se tiene que hacer de esa inmigración ilegal por organismos de la propia Junta de Andalucía, lo cual da problemas de dependencia, problemas sanitarios y otro tipo de cuestiones. ¿Qué puede o qué va a pedir la Junta de Andalucía con respecto a la resolución de ese problema con Marruecos? Porque además vienen otras cosas. Hemos hablado del paso del estrecho, pero parece ser que se está a punto de negociar porque se está acabando el plazo el gasoducto que viene de Marruecos a
a España por Almería y parece ser que el rey de Marruecos tampoco quiere que se renueve la negociación, con lo cual nuevamente nos afectaría desde un suministro estratégico de gas. Y lógicamente Andalucía se vería muy afectada. ¿Qué se puede pedir desde Andalucía con respecto al trato con Marruecos? Para Andalucía, la relación diplomática de España con Marruecos es vital. Vital. Muy importante, dicho antes, la relación con Reino Unido para nosotros también nos afecta, pero la que es vital, de la que depende en gran medida la estabilidad, el funcionamiento ordinario, el día a día de Andalucía es la relación con Marruecos. La relación con Marruecos durante mucho tiempo, y eso tengo que decir porque lo he vivido, que ha sido mimada por los gobiernos del Partido Popular y durante mucho tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenemos controversias históricas entre los dos países, pues se ha conseguido que los problemas se vayan salvando y que la relación sea estrecha y que hayamos superado las dificultades que se podían plantear. Ha sido una relación de win-win en el que Marruecos ha ganado y hemos sido interlocutores de Marruecos en muchas reivindicaciones con la Unión Europea y España ha ganado, particularmente Andalucía, con esa relación. Mira, es importante que no se pongan pero a la conexión. He dicho antes la importancia de mejorar nuestra capacidad energética. Evidentemente, ese gasoducto es básico, pero es fundamental los derechos pesqueros. Sí. Andalucía tiene una flota pesquera importantísima, en gran medida con intereses en caladeros que están en Marruecos, que se firman acuerdos con la Unión Europea y que si no se renuevan esos acuerdos, una parte muy importante de la flota andaluza se quedaría amarrada en puertos sin poder realizar su trabajo. Es fundamental establecer sistemas de colaboración para no competir de manera desleal entre puertos como el de Algeciras o el de Tánger, que es una potencia donde el capital chino ha entrado con mucha fuerza y que si no se actúa de manera inteligente podemos empezar a tener encontronazos muy serios que lastren el futuro de la capacidad comercial del puerto de Algeciras y por tanto de España. Es fundamental resolver los problemas de inmigración. Eso para España es básico. Pero cada vez que España tiene un catarro con la inmigración, Andalucía tiene una pulmonía. Hombre que sí. Es que aquí es donde llega la inmigración. Nosotros somos la frontera. En Cantabria, donde tú estás, pues seguramente hay mucha gente que le preocupe la inmigración, pero porque lo escucha. Pero en Constantina Sabina, al lado de mi casa, cuando llegan las pateras o cuando en Almería le veo loco a Ramón Fernández Pacheco o a nuestro amigo Javier Aureliano porque dicen, coño, me han llegado 8 o 10 pateras esta semana. No sé dónde meter a la gente porque el CIES de Almería está a tope, la Cruz Roja está a tope casi hasta el campamento de Viator de la Legión, que muchas veces, porque no hay sitios, los meten allí. ¿Qué hacemos? Claro. Pues ese es el problema de tener una mala relación con Marruecos, en el que, bueno, pues se tienen discursos absolutamente incoherentes, ¿no? Que un partido como Podemos durante mucho tiempo haya hecho un discurso muy demagógico, muy alarmista, muy de partido con su posición en relación al Sáhara, bueno, pues eso no ayudaba. Pero cuando el vicepresidente del gobierno es de ese partido, cuando muchos ministros son de ese partido y siguen en esa actitud incomprensible de tensión con nuestro principal país de relación, que es Marruecos, que es donde primero tiene que ir el presidente del gobierno, donde primero tienen que ir sus ministros. El ministro de Interior todavía no ha ido a Marruecos. Madre mía. Es que el ministro Zoido, mi ministro, cuando yo era secretario de Estado, iba cada mes, si no cada 15 días. Porque es obligatorio mantener una relación privilegiada en la que, de mutuo respeto, nosotros también tuvimos que enfadarnos muchas veces con las autoridades marroquíes porque había cosas que no nos gustaban y que, bueno, pues a veces tensaba la relación. Pero había que resolverlo con diálogo, porque si no, las consecuencias eran dramáticas, ¿no? Y por tanto, claro, que para nosotros es vital que esa relación sea positiva. José Antonio, ya estamos casi acabando el programa y tengo varias preguntas obligadas que hacer. Ha llegado Espadas a ser designado candidato del Partido Socialista Obrero Español, el actual alcalde de Sevilla. Eso puede dar lugar a que
el Partido Socialista Obrero Español haya hecho algún cambio, no solamente de personas, sino de políticas o de maneras de cara al futuro? ¿Eso preocupa al Partido Popular o al gobierno de Juanma Moreno? No, mira, yo hoy lo hablaba en la rueda de prensa que hemos tenido en el Parlamento. Todos los miércoles tenemos una rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces y lo comentaba con los periodistas que cubren la actualidad de Andalucía. Al final, Susana Díaz y Juan Espada son lo mismo. Es el PSOE de toda la vida, el PSOE de Chávez, el PSOE de Griñán. Juan Espada fue consejero con Griñán. Juan Espada fue jefe de gabinete con Pechi, con el consejero de Medio Ambiente del gobierno de Manuel Chávez. Ha estado el mismo tiempo o más que Susana Díaz, ha pasado por los mismos sitios o más que Susana Díaz, no ha sido presidente de la Junta de Andalucía, pero tiene todo lo malo. Yo también le atribuyo todo lo bueno, pero todo lo malo de ese PSOE que durante 37 años ha estado manteniendo a Andalucía en el subdesarrollo, en una segunda división que nos impedía alcanzar los niveles de confort, de desarrollo, de empleo que tenían otras comunidades autónomas. Por tanto, ¿aporta algo diferente Juan Espada? Nada. Es más de lo mismo, con un toque que a mí sí me preocupa, con un plus de sumisión a Sánchez que no tenía Susana Díaz. Y eso sí tengo que decirlo. Los socios de gobierno de la Junta de Andalucía parece que tienen una buena relación, aunque una parte de esos socios de gobierno, concretamente Ciudadanos, parece que está desapareciendo a marchas forzadas, pero ahí hay otro apoyo externo, otro pacto externo por parte de otra formación que de alguna u otra forma ha dicho que solo va a apoyar aquello que tiene firmado y se ha puesto un poco, vamos a decir, latoso en el sentido de que hay que convocar elecciones, hay que convocar elecciones, hay que convocar elecciones. Juan Manuel Moreno dice que quiere conformar la legislatura, pero visto lo visto, ¿no es mejor pegar ya un puñetazo a la mesa y quitarse estorbos del medio y convocar unas elecciones que den la fuerza que necesita al Partido Popular para gobernar en solitario en Andalucía? Porque lo que está claro es que después de 2 años de gobierno, con 2 presupuestos con superávit, después de cómo se está llevando a cabo el tema de la vacunación y dadas las encuestas, no vamos a hablar de efectos de otras comunidades autónomas, pero dadas las encuestas por la manera de gestionar, todo parece indicar que en este momento el PP podría sacar mayoría absoluta, casi, ¿no? Bueno, yo tengo la absoluta seguridad de un hecho. Si a algún partido le conviene adelantar las elecciones, no es a Vox, es al Partido Popular, porque, bueno, ahí están todas las encuestas. No estoy hablando de una encuesta que haya hecho el partido, no estoy hablando de una encuesta de algún medio de comunicación más o menos afín o que te pueda tener una posición, una línea editorial cercana. No, es que todas las encuestas de todos los periódicos, de todos los institutos demoscópicos, todas están en este momento como mínimo fijando un crecimiento del doble de escaños del Partido Popular. Tenemos 26 y todas nos sitúan por encima de los 50 escaños, 55 en la mayoría absoluta, y por tanto nos vendría muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Al Partido Popular le vendría bien un adelanto electoral? Pues probablemente sí. ¿A Andalucía le viene bien en este momento quedarse parada y perder 5 meses en unas elecciones? Yo creo que no. Y el presidente de la Junta lo tiene clarísimo que no. El presidente de la Junta quiere agotar la legislatura y va a poner todo de su parte para agotar la legislatura, porque a lo mejor a nosotros nos perjudica incluso ese objetivo que tiene el presidente. Pero en un momento en el que estamos confiados en resolver la parte sanitaria, culminar la vacunación de todos los andaluces y poner a salvo, salvar las vidas de muchos andaluces que desgraciadamente hemos perdido una parte importante y no nos podemos permitir el lujo de perder a más personas. Aprovechar ese aporte de recursos de la Unión Europea para salvar empresas, para salvar empleo. La parte de salvar vidas parece que la superamos. La parte de salvar empresas y salvar empleo, no. Y esa tenemos que ponerle ahora los 5 sentidos. Y no podemos parar a Andalucía 5 o 6 meses porque nos interesa. A nosotros nos parece que la actitud de Vox, cuando menos, es un poco irresponsable porque creo que no hay argumentos, no hay razones, no pueden justificar esa ruptura porque nuestra colaboración con ellos ha sido leal
hemos cumplido aquello que hemos firmado y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Ciudadanos Además hay otro hecho incontestable, es que Andalucía lleva aproximadamente, las temporadas turísticas en Andalucía empiezan el 28 de febrero, Día de Andalucía. Llevamos aproximadamente 17 meses que Andalucía, en su importante motor económico, que es el turismo, es la fortaleza que genera el turismo, y esos 30 millones de visitantes que decíamos al principio, pues han dejado el motor un poco gripadillo y hay que echarle carburante, limpiar el aceite y que empiece a funcionar fuerte para que luego, a partir del 2022, si se empiece la normalidad, ya Andalucía siga ese camino de desarrollo y ese camino de prosperidad que estaba llevando, ¿no? Pero fíjate, mira, si hacemos un análisis un poquito más al detalle, pues evidentemente vemos que la actividad comercial, la actividad turística, la restauración ha sufrido mucho en la crisis. Te pongo casos concretos: los feriantes, personas que viven exclusivamente de su actividad durante los meses de primavera, verano y otoño, que las ferias y los eventos festivos se han suspendido y que llevan sin ingresar nada prácticamente 2 años. Pero, mira, en Andalucía el sector agrario, todo lo que tiene que ver con la alimentación, en los 2 últimos años está creciendo casi en 2 dígitos. Sí. Todo lo que tiene que... La inversión extranjera en Andalucía, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, casi se ha duplicado. Casi se ha duplicado. Y eso es porque hay confianza en esta tierra, porque hay confianza en Andalucía. Somos por primera vez líder en autónomos. Andalucía nunca lo había conseguido. Ahora mismo la comunidad autónoma con más autónomos, valga la redundancia, es Andalucía. Hemos superado a Cataluña recientemente. Bueno, pues todo eso demuestra que vamos en la buena dirección y no lo podemos parar. No lo podemos parar. Vamos a seguir hablando con Vox, vamos a seguir hablando con Ciudadanos. Están pasando un mal momento. Ojalá que se recuperen, pero tenemos que poner los 5 sentidos para sacar a Andalucía de esta crisis y lo vamos a conseguir. Pues, José Antonio, estamos a punto de terminar ya y te voy a contar un pequeño secreto personal. Como hemos dicho desde el principio del programa, no estoy en mi tierra andaluza, llevo ya 16 meses fuera de ella, pero ha hecho exactamente 21 años estos días que un día cogí el avión desde mi tierra vasca y aterricé en el aeropuerto de Almería y dije, a ver qué pasa ahora con esta nueva tierra que más o menos quiero que sea. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, y viendo cómo es Andalucía, viendo lo que puede, lo que es y lo que será, desde luego fue un acierto, y además los andaluces hacéis que uno se sienta de esa maravillosa tierra andaluza, que además es mi tierra. Gracias por todo, José Antonio, y hasta pronto. Pues hasta pronto, y de verdad nos da mucha alegría que te sientas uno más, un andaluz más como nosotros. Así te queremos ver siempre. Así es, gracias.